Damos gracias a Dios porque continuamos con un estudio precioso. Cada vez que nos involucramos en uno de los estudios de la palabra de Dios, vamos descubriendo cosas sumamente importantes para la vida, para nuestro crecimiento espiritual. Y esta carta es algo que cuando la hemos ido viendo despacio, ya llevamos varios meses, no deja de ser algo que nos maravilla. Y si hacemos un repaso, solo fijémonos cómo comienza el capítulo 1 y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan está hablando de lo que nos va a enseñar en esta carta. Y el ejemplo mayor es nuestro Señor Jesucristo. Luego el capítulo 3 comienza de la siguiente manera. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nos está llamando la atención para que nosotros pongamos atención a ese amor tan maravilloso que nosotros hemos recibido. Somos receptores de la gracia de Dios, de eso tan maravilloso que debemos tener en claridad en nuestra mente quiénes realmente somos. Mire, si nosotros tenemos una conciencia clara de lo que realmente somos, nos vamos a evitar de muchas cosas. Y sabe, principalmente de lo que nos vamos a evitar es del pecar. Y nos vamos a evitar eso porque sabemos de quién somos hijos. A veces se dice, ¿y de quién es hijo? Es hijo de fulano, gracias. Y entonces con eso nosotros, si estamos haciendo bien, honramos a nuestros padres. Pero si estamos haciendo mal, ¿qué sucede, hermano? Deshonramos a nuestros padres. Lo mismo sucede con nosotros. Como creyentes, cuando nosotros estamos viviendo la vida cristiana de una manera que agradamos a Dios, en ese sentido nosotros estamos dando honra y gloria a Dios y la gente lo observa. El versículo 5 que es el capítulo 5 que es lo que nos tiene en esta mañana y que es lo que hemos comenzado hace unos 2 o 3 domingos, es el que vamos a continuar. Y quiero que vayamos allí, por favor, a la primera carta de Juan, capítulo 5. Vamos a volver a leer los 5 primeros versículos. Y vean, después que nos ha dicho Juan, hablando del principio del verbo, todo lo que ellos habían visto, todo lo que ellos habían palpado, y nos habla luego del amor, ahora nos viene a decir que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, oigan, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esto es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Padre amoroso, te damos gracias en esta mañana, porque tu manifestación en nuestras vidas es grande, porque tu amor, Señor, se derramó en la cruz del Calvario para darnos la salvación y la vida eterna. Tú has sido maravilloso, Señor, de tal manera
que nos muestras y nos dice que pongamos atención a ese amor tan grande y maravilloso del cual nosotros hemos recibido para salvación y vida eterna. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles en tu palabra. Y como cantábamos en el último canto de esta mañana, y nos habla de cómo podré pagarte si tú nos has dado la vida, si tú has hecho todo por nosotros, Señor, aún siendo pecadores. Porque eso nos dice tu palabra, que sabiendo lo que nosotros éramos, tú fuiste a la cruz y pagaste por cada uno de nosotros, Señor. Ahora nosotros queremos hacer algo mínimo, estar con nuestra mente y nuestro corazón pendientes de tu palabra, Señor, y ser como los de Berea, con mucha atención, oír la predicación, pero luego ir a nuestras casas y escudriñar las escrituras para ver si estas cosas son así. Ayúdanos en el discernimiento de ellas, que nuestro corazón, que nuestra mente, que todo ello esté, Padre Celestial, inmerso en ti. Que nada externo, que nada que sea de acuerdo a tu palabra nos interrumpa, Señor. Que nuestra mente y nuestro corazón esté compenetrado en ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar en esta mañana y estamos viendo, en primer lugar, como un tema general, siendo nacidos de Dios. Supongo que todos los que estamos aquí hemos sufrido ese nuevo nacimiento. Todos en un momento determinado pusimos nuestra fe en Cristo como el único y suficiente Salvador para que nosotros sufriéramos ese nuevo nacimiento. Pero todo esto lo entendemos porque la fuente del amor es ser nacido de Dios. Sabemos que Dios es amor, que Dios es quien nos amó desde antes de la fundación del mundo. Desde allí, Él, cuando iba a hacer la creación, Él hizo también un plan perfecto porque sabía que nosotros íbamos a fallar en un tiempo determinado, porque nosotros íbamos a pecar y porque nosotros aún seguimos siendo pecadores a pesar de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Conocemos la palabra, sí, pero a veces el problema es que solamente se queda en algo cognoscitivo. No se queda en una vivencia, no lo vivimos, sino solo lo tenemos en nuestra mente y sabemos, sí, esto aquí y allá, pero ¿cómo lo vivimos, hermano? Y de eso estamos hablando. Luego hablamos de la demostración del amor de Dios y Dios nos demuestra su amor tan grande y maravilloso de una manera tan, y voy a usar una palabra que tal vez no es muy común, pero tan espectacular, hermano, que lo que hizo fue único. ¿Qué fue lo que hizo? Dio a su hijo, a su único hijo, para que cuando nosotros pusiéramos nuestra fe en Él como el único y suficiente Salvador, nosotros pudiéramos lograr la salvación y la vida eterna. Y luego lo que nos tiene en esta mañana y lo que vamos a ver es ser nacido de Dios es la fuente de victoria. Y hemos leído, ¿quién es el que vence al mundo? Nosotros, hermanos. Pero ¿cómo lo vencemos? Vamos a ver eso. Usted no puede ser vencedor si usted no está en Cristo. El mundo nos traga, hermano. Mire cómo nos tiene el mundo. Que a través de los celulares nosotros estamos siendo apartados de una unión familiar. Nos reunimos en una casa y allí estamos juntos y cada uno con su móvil, viendo
cosas distintas. Y entonces nosotros vemos esas cosas y ahora ya nos parecen un poco común. Pero sabe que están disociando la familia. Están destruyendo las familias y por eso tenemos que ver aquí que dice que ser nacido de Dios es la fuente de victoria para que nosotros podamos en el segundo tiempo de la salvación vencer al pecado. El pecado nos asedia. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos un problema serio, hermano. Un problema en el cual nosotros debemos luchar constantemente con nosotros mismos. Y son dos factores que nos destruyen. Uno, la ignorancia. Pero estoy hablando de ignorancia bíblica, no estoy hablando de ignorancia académica. Y dos, el orgullo. Son dos factores que nos destruyen constantemente cuando usted no se expone a la palabra de Dios. Usted va a ser fácil presa del mundo, Satanás y su misma naturaleza pecaminosa. Cuidado, hermano. Si nosotros conocemos que ser nacido de Dios es la fuente de victoria, nosotros debemos mantenernos siempre con Él, permaneciendo en Él. San Juan, capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros de nuestra propia cuenta separados del Señor? Mire, podemos hacer muchas cosas que el mundo nos pide, pero en el Señor no podemos hacer nada. Y aquí está la lectura de esos dos versículos. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y decimos, en Cristo somos más. Entonces, allí es a donde está esto. Nosotros no podemos enfrentarnos al mundo con nuestras propias fuerzas, pero en la milicia de Cristo sí podemos. Y dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Quién es el que ha vencido al mundo? Cristo. Nuestra fe también es importante. Esa porque nosotros tenemos nuestra mirada en Cristo como el único. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y siempre debemos tener en mente que el problema más serio era que Juan estaba contrarrestando un pensamiento, una filosofía conocida como la gnosis, y que eso estaba destruyendo el cuerpo de Cristo, porque la gente se estaba llenando solo de conocimiento, mas no de una vida práctica en las cosas de Dios. Y nos puede suceder a nosotros hoy en la actualidad, claro que sí, hermano. Nos puede y nos va a suceder si nosotros no tenemos el cuidado debido a lo que es la palabra de Dios. Nosotros debemos ser cuidadosos, hermano, para que veamos lo que ella nos dice. Miren, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Juan inicia con un principio que es muy sencillo, sin embargo, muy poderoso. Si somos nacidos de Dios, vencemos al mundo. Y como decía el domingo anterior, estos son sí condicionales. El primer sí, de primera clase le llama, es un sí verdadero. Si nosotros realmente hemos nacido de Dios, nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús para vencer el mundo. El segundo sí, de segunda clase, es sí o no. Y nosotros podemos estar sí o no. Bueno, no sé. Y el tercero es un sí de negación. Pero vamos aquí para que entendamos esto. Si somos nacidos de Dios, vencemos al mundo. La idea de que todo lo que es nacido de Dios pudiera
ser vencido por el mundo era desconocido para Juan e igualmente debe ser desconocido para nosotros. ¿Por qué era desconocido para él? Porque su vida estaba fundada en la fe en Cristo Jesús, de tal manera que él, su andar, su vida era Cristo Jesús. Entonces él no podía ser vencido por el mundo. Y usted y yo no podemos ser vencidos por el mundo si nos mantenemos en Cristo Jesús. Si su palabra es la vida para cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros solo tenemos como vivencia la palabra de Dios y el vivir es Cristo, cuando estamos aquí, ¿qué sucede cuando nos enfrentamos al mundo, hermano? El mundo nos destruye. Y es una lucha tremenda que tenemos contra el modernismo. Y ahora dicen que ya es el posmodernismo, ya estamos en una etapa más avanzada a donde el mundo está tratando de atrapar el alma de nuestros niños. Y miren cómo lo está haciendo a través de los móviles. Y a veces los padres, para que el niño no esté molestando, ¿qué le dicen? Má, tomá, y el niño, y son expertos, hermano. ¿Se ha dado cuenta ustedes cómo los niños tienen una gran experiencia con los móviles? Y el nieto mío, el segundo, que pasa más cerca de nosotros, un día yo estaba viendo algo y me asombró. ¿Y qué es esto? Y el niño se me acercó y me dice, abuelo, eso es inteligencia artificial. Y yo me quedé un poco, él como sabía. Pero él ve y ya sabe. Y siguió jugando en su bicicleta y todo. Pero hermanos, vean cómo la advertencia de hace cerca de 2000 años viene siendo la misma advertencia para esta época. Y nosotros debemos tener ese cuidado de cuidar nuestra mente y nuestro corazón con lo que vemos, con lo que oímos. Y qué peligroso cuando estamos viendo televisión y estamos viendo cable y usted está pasando y de repente parecen escenas allí grotescas, hermano. Y no es que un adulto no las pueda ver, pero una cosa les digo, hermano, si usted las ve, se va a contaminar. No contamine su mente y su corazón, porque eso es el mundo. Y nosotros solo podemos vencer al mundo por medio de estar en Cristo Jesús y permanecer en su palabra. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es amén. Sabemos esas cosas y si las sabemos, ¿por qué no las ponemos en práctica, hermano? Muchas veces estas cosas nos parecen cansadas, nos parecen aburridas, pero cuando vamos entendiendo lo que Dios va a hacer en nuestra vida y cómo Él va a obrar, nosotros le sentimos gusto y pensamos que quisiéramos que el tiempo no se acabara. Miren, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Perdón, nuestra fe. Así como creer en Él es clave para ser nacido de Dios, vean bien, es clave. La clave para la victoria es fe. La palabra de Dios nos declara y nos dice, hermanos, que de la manera que hemos recibido al Señor Jesucristo, de la misma manera debemos andar en Él. ¿Cómo recibimos a Cristo nosotros, hermanos? Por medio y mediante la fe. Ahora, ¿cómo debemos vivir? Por fe y no por vista, pero generalmente nosotros estamos viviendo por vista. Y entonces dice aquí que la clave para la victoria es la fe. No solamente una fe, oigan bien lo que voy a decir. Ven al altar y recibe la salvación. Hoy no usamos mucho eso. Pero antes sí. Yo varias veces allá en Chinameca tuve que pasar al frente. Y todos los que quieran renovar sus votos delante del Señor, pasen al frente. Y muchas veces, ¿sabe por qué pasamos?
Porque yo no quiero que me vean los demás que me quedo sentado. Si me quedo sentado, los demás van a decir, miren, van a creer que soy menos santificado que los demás, que los que pasaron. Y a veces lo hacemos delante de Dios con hipocresía. Cuidémonos. Miren, no solamente una fe de venga al altar y recibe salvación, sino una fe como consistente que permanece. Una continua confianza y dependencia en Jesucristo. Nosotros debemos tener esa fe permanente, hermano. ¿Y por qué nosotros perseveramos? Perseveramos porque ya somos salvos, no para salvación. Es una gran diferencia. Si usted persevera en la palabra de Dios, no es para salvación. Usted persevera porque es salvo y porque usted quiere agradar a Dios. ¿Cuántos están con el deseo de agradar a Dios esta mañana? Y nosotros debemos pensar en eso, que lo primordial para la vida de un creyente es agradar a Dios. Y si agradamos a Dios, la consecuencia es que agradamos a los demás, que agradamos a los hermanos. Y por eso es una vida de dependencia en Jesucristo, una vida a donde nosotros, cada paso que damos, lo confirmamos con la palabra de Dios. Y le agradará a Dios esto. Le agradará a Dios que yo vaya de casa en casa hablando de los demás. Le agradará a Dios que yo venga y tenga la taiwanesa. ¿Le agradará a Dios? De ninguna manera. Dios desea que nuestra vida sea íntegra, dedicada en todo tiempo a Él. Que nosotros vivamos de esa manera. Y este capítulo que está encerrando todo lo que hemos visto anteriormente, nos está hablando de esa unidad, de esa permanencia, de ese amor en el Señor y cómo nosotros debemos vivir para hacer las cosas como realmente convienen, como nosotros lo que somos cristianos. Si somos cristianos, hermanos, ¿cuál es el deseo mayor suyo? ¿Y cuál es el mayor deseo mío? Servir al Señor. Miren, Juan nos dijo en esta carta que debemos estar haciendo las cosas que el Señor nos manda, que debemos hacer a través de su palabra para que cuando Él se manifieste en su venida y levante a su iglesia, nos dice algo que es fundamental, hermano. Porque si nosotros no estamos en lo correcto, no vamos a perder la salvación. Pero dice Él que nos vamos a alejar de Dios avergonzados. ¿Y a quién le gusta ser avergonzado, hermano? A nadie. A nadie. Y a veces nosotros sufrimos vergüenza por nuestras propias culpas. Por nuestra propia culpa sufrimos vergüenza, hermano. Y podemos ser avergonzados delante de Dios si no estamos obrando de la manera correcta. Tenemos dos pantallas aquí. Imagínense que Dios comenzara a revelar el pensamiento de cada uno de los que están aquí en esta pantalla y de cada uno de los que están aquí en esta. ¿Cuántos serían aprobados y cuántos desaprobados? Dios no necesita eso, porque Él no examina el externo, Él ve el pensamiento y nuestros corazones. Y este ejercicio que acabo de decir, hermano, es para que usted, si está pensando algo que no corresponde a este lugar, déjelo a un lado y compenétrese en la palabra del Señor, para que nosotros estemos en un gozo grande. Juan repite el pensamiento con las palabras: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Miren,
a este tipo de preguntas se le llaman preguntas retóricas, porque en sí misma ellas están dando la respuesta. En la misma pregunta está diciendo, ¿quién es el que vence al mundo? El que es hijo de Dios, el que ha creído en Cristo como el Hijo de Dios. Y nosotros hemos creído, hermano. Nosotros sabemos que si vencemos al mundo, no es en nuestras propias fuerzas. Usted no se puede enfrentar a Satanás, hermano. Así como dicen algunos en algunas congregaciones, que yo ato a Satanás. ¿Cómo lo va a amarrar? ¿Cuándo va a ser atado Satanás? La palabra lo dice. Pero yo ato. ¿Y de dónde? Si nosotros somos nada para Él. Porque Él es poderoso. ¿Sabían ustedes eso? Pero Dios es todopoderoso. Él es todopoderoso. Y pensamos nosotros eso, hermano. Sí. Y sabe que nos gana muchas veces la ventaja. Porque Satanás aquí anda, mire. Cerquita de nosotros. ¿Cómo anda? Ajá, y lo sabemos, sí. Entonces cuidémonos, hermano. Porque ahí anda y le tira dardos a sus pensamientos. Por eso el consejo de la palabra de Dios nos dice cómo debe ser todo el vestir de un cristiano. Lo vamos a ver en la carta a los Efesios más adelante, en el capítulo 6. Cuando nos habla y nos dice que debemos tener un yelmo para que los dardos de fuego del enemigo no lleguen a nuestra mente y no nos destruyan. Porque ahorita mismo nosotros aquí con apariencia de piedad y de estar, estamos por allá. Y no debe ser así, hermano. Debemos estar compenetrados en la palabra de Dios. Debemos saber estas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque la vida de permanencia en la fe y confianza en Jesucristo es la vida que vence las presiones y tentaciones del mundo. Solamente así nosotros podemos vencer. ¿Tenemos tentaciones nosotros? Sí. Los hombres, ¿no tienen tentaciones ustedes cuando ven a alguien bien formado del sexo opuesto? Sí. Pero es que admirar la belleza no es pecado. Pero pasar como pasó aquel hombre que bajó en su terraza, viendo la ciudad, vio a una persona que se estaba bañando y no solo la vio, sino que se detuvo. Y de ahí vino lo que dice la hermana. Ver la belleza de una persona no es pecado, pero sabe que lo usa Satanás como una tentación. Y por eso nosotros debemos tener confianza y fe en Jesucristo, porque Él es el que vence las presiones y las tentaciones del mundo. Mire, hay presiones, me he ido, digamos, a esa parte, pero hay presiones en el deseo de tener más y de ser mejor que el otro. El anhelo de las riquezas, hermano, es terrible. Y nosotros nos medimos en base a eso. Y nosotros estamos pensando en quién tiene más. Y el que tiene más, aunque sea feíto el pobre, es el que más consigue. Miren pues, uno es así. Aunque sea feíto el pobre. ¿Y sabe cómo lo ven? Guapo. Y es más, es todo chueco, pero lo ven guapísimo, simpático, agradable. Porque los lentes del mundo no son los lentes de Dios. Y nosotros debemos tener una visión, la visión de Dios, para que podamos examinar. Y aquí nos dijo en el capítulo 4 Juan, examinad los espíritus para ver si son de Dios.
Y entonces allí a donde nosotros somos vencedores. Sabiendo quién es Jesús. Mire qué importante es eso. Porque muchas veces hay un conocimiento nada más, pero no una relación e intimidad con Él. No solo como una información, sino como el alimento para la vida. Jesús nos dijo a nosotros, hermanos, yo soy el pan de vida. Y nosotros, si comemos, si nos nutrimos de Él, no es literalmente, hermanos, que vamos a comer, sino que si nos nutrimos de Él, nosotros vamos a tener una vida plena. Miren, tal vez con escasez económica, pero con tranquilidad, hermano, porque muchas veces puede usted tener la mayor riqueza, la mejor cama, pero usted no duerme bien. Y no duerme bien porque su conciencia no le deja tranquilo. A menos que, como nos lo dice también Pablo, cuando alguien tiene la conciencia cauterizada, puede escuchar todo y le resbala, hermano. ¿Por qué? Porque no le interesa lo que es la palabra de Dios. Y mire, puede ser ese Cristo maravilloso nada más ser una información que está en la mente, pero nosotros los creyentes no solamente tenemos una información, sino que también debemos tener una formación de parte de Dios para nuestras vidas, porque Él es quien nos va formando. ¿Acaso no nos dice la palabra de Dios que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará en el día del Señor? Entonces, ¿quién nos está formando a nosotros? No se conforme con tener información. Y tenemos la información más preciosa, hermano. El estudio de la panorámica de la vida de Cristo es maravillosa, no la desprecie. Ayer andaba comprando yo algo por ahí en una ferretería y me encontré con un muchacho que ya por mi cerebro ya me cuesta a veces. Y me saludó y me habló de la conferencia. Él solo vino y se anotó, pero él quería recibir el estudio y le dije yo que estaba en línea. Y entonces me dijo él que se había inscrito. Entonces búsquelo allí y ahí lo va a tener. Hay gente que no está en nuestra congregación y que tiene mucho interés, hermano. Y no es posible que nosotros, siendo los receptores mayores, perdamos esa bendición. Porque muchos la van a ver y ay, el tiempo no me alcanza. Pero para ver las novelas, para ver el fútbol, 90 minutos y se van al extratiempo, no nos cansamos, no nos aburrimos y todavía venimos aquí y lo comentamos. Y digo, y lo comentamos porque yo soy uno de ellos. Y sí que no me voy a dar baños de pureza y decir que no, yo no, ¿cómo no? Yo soy de ellos. Y me gusta, pero todo en su lugar, dedicando tiempo a la palabra. Sabiendo quién es Jesús, no solo como información, sino como el alimento para la vida. Llena el alma con tantas cosas que le envuelven, como para fácilmente convertir a este mundo en una sombra agobiante y privarlo de todo su poder pasado sobre nosotros. Mucho cuidado, el mundo, hermano, nos agobia. Nos cansa. Y el mundo es quien está dictando muchas veces nuestras normas de vida, cuando nuestras normas de vida deben de ser dictadas por la palabra de Dios. Y si nosotros estamos viviendo de esa manera, vamos a vivir en una forma que agradamos a Dios y una forma tranquila, hermano.
pero estamos viviendo conforme a los estándares del mundo. ¿Qué es lo primero que queremos? Una buena casa, una casa lujosa, con unos muebles lujosos, con todo aquello, una refrigeradora tan grande que cuando usted la abre solo ve agua. ¿Y entonces para qué quiere eso? No, hombre. Sí. Pero usted lleva a sus invitados y lo ve, mire qué bonito vive. Y abre y no hay nada. Mire, lo pongo como ejemplo porque así somos nosotros también, vacíos y huecos por dentro. Porque carecemos y estamos carentes de Cristo guiando nuestras vidas. Cristo es primero, Cristo es segundo, Cristo es tercero, para que podamos vivir nosotros de una manera agradable a Dios. De otra forma, hermano, vamos a hacer como ese ejemplo que acabo de poner y nos vamos a ver elegantes. No améis al mundo. Sí, pero sabe que nosotros amamos porque nos han metido en una sociedad de consumo tremenda. Y queremos, y queremos, y queremos, y queremos. Y no dejamos de querer, pero las cosas del mundo. Ojalá si fuera con la palabra de Dios, que queremos aprender más, más, más y más. Pero la doctrina bíblica nos agobia, hermano. Qué cansado, qué aburrido. Porque esto es serio. La doctrina no es divertida, hermano. Es algo serio que nos ayuda en nuestra vivencia diaria. ¿Quién es el que vence al mundo? Esto nos dice que vencemos primeramente por quien somos en Cristo. Oigan bien, por quien somos en Cristo es que vencemos al mundo. Primeramente porque por quienes somos en Cristo, no por lo que hacemos. Qué interesante, hermano, porque a veces estamos pensando en lo que hacemos. Yo hago esto, hago aquello, aquí y allá. Pero estamos dejando de hacerlo mejor. Y ese es el peligro. Vencemos porque somos nacidos de Dios, esa es la clave. Si somos nacidos de Dios, tenemos ese derecho de permanecer en Él y vivir para Él. Y si somos nacidos de Dios, porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios, una vez más, no simplemente en un sentido intelectual. Ese es el peligro, hermanos, cuando nosotros creemos solamente con el pensamiento, pero no con el corazón. Y como han dicho algunos, mire qué distancia hay de aquí a aquí. No es mucho, pero ¿qué nos cuesta trasladar de nuestra mente a nuestro corazón para poner en práctica la palabra del Señor? Y poniéndola en práctica nosotros podemos vivir conforme a su voluntad. Una vez más, no simplemente en un sentido intelectual, pero entregamos nuestras vidas en el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso nos agrada, hermano. Si creemos que Él es el Hijo de Dios, creemos que Él es Dios. Y ese es el problema de los gnósticos, el problema de los arrianos. ¿Y sabe quiénes son los arrianos en esta época moderna? ¿Ah? Los testigos de Jehová. De ahí vienen. Porque ellos creen que Jesús es de una naturaleza diferente a la del Padre. Entonces, todo esto Juan lo estaba viendo para contrarrestar ese pensamiento
que estaba destruyendo, o más bien quería destruir el cuerpo de Cristo. Y en la actualidad es lo mismo, hermano. Se volvió a trabar. Bueno, continuemos. Vemos cualquier léxico griego y cuando hablamos, hermanos, no se apantallen de palabras así que aparecen. El léxico es como una manera de hablar y cuando nosotros vemos en cualquier diccionario griego, español, y encontramos que la palabra fe o creer no significa solamente creer, sino confiar. Esto no es nuevo. Esto ya ha sido enseñado aquí, que la palabra fe significa confiar, comprometer, encomendar. La base del significado de fe es confianza y depender. ¿En quién? En Cristo Jesús. Eso es, hermano. Y depender en Cristo Jesús. Si nosotros tenemos fe en Él, miren, me gusta decir eso, sabemos que nuestra vida está resuelta en Cristo. Nuestra vida está resuelta en Cristo, hermano. No importa lo que nos sucede en la vida. Y nos suceden tantas cosas que muchas veces nos cuesta entender, hermano. Pero vamos en ese camino a donde nosotros vamos a comprender que la vida cristiana solamente se vive mediante la fe. Pero la fe en qué? Que hemos hablado de lo importante que es el objeto de la fe. ¿En qué usted está creyendo? ¿En qué cree usted esta mañana? ¿Cómo está llevando su vida? ¿Es su vida agradable a Dios? ¿Es su vida agradable a los hermanos? ¿Es su vida o es desagradable? A veces hasta nosotros mismos, hermano. Ni nosotros mismos nos soportamos, ni nosotros mismos nos aguantamos. Y por eso nos habla aquí que debemos ver ese significado tan importante que no solamente es creer en Él, sino depender de Él, confiar en Él. Toda nuestra vida está confiada en el Señor. Pero nosotros, ¿sabe qué pasa? Que queremos confiar en Dios nuestros problemas, que Él solvente nuestra necesidad económica, que Él solvente nuestra necesidad de salud, que Él solvente nuestros problemas en el trabajo, que Él solvente todos los problemas que tenemos. Pero no queremos confiarle nuestra vida práctica, nuestra vida de dependencia, cuando debe ser lo que nosotros debemos mantener siempre, todo el tiempo, para que vivamos de una manera que agrademos a Dios. Y por eso es que debemos ver lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos llegar a ser vencedores del mundo en Jesús? ¿Cómo? Ya lo hemos dicho, pero vamos a ver algo. ¿Cómo podemos llegar a ser? Porque yo quiero ser vencedor, hermano. Yo no quiero que el mundo me atrape. Yo no quiero ser atrapado por mí mismo. Yo no quiero que Satanás influya en mí, porque sabe que ningún cristiano puede ser atrapado o destruido por Satanás si Dios no lo permite. No podemos, hermano. Sin embargo, Él nos puede tentar, ¿sí? Y nos tienta. No le hagas caso, hombre. Si todo lo que dice eso, no. Lo que pensás tú es mejor que lo que dicen allí. Y comienzan a decir cosas para destruir su mente, para destruir su corazón, para apartarle de las cosas de Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice Juan 16:33. Porque Jesús ha vencido al mundo. Al nosotros permanecer en Él, somos vencedores en Jesús. ¿Cómo venció Él? ¿Fue tentado Jesús?
Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Lo lleva al pináculo del templo. Lánzate, porque escrito está que a sus ángeles mandará para que te recojan. Todo esto te daré si postrado me adorares. Esas tentaciones siguen siendo las mismas para nosotros en esta época. Si alguno de nosotros nos dice, mire, si dejan de ir a la iglesia les doy $1,000,000. ¿Cómo quedaría la iglesia, hermano? ¿Sí? Y lo primero, ¿a dónde? ¿A dónde me van a dar ese $1,000,000? ¿De qué le sirve al hombre si ganare todas las riquezas de este mundo? ¿Y qué dice lo demás? ¿De qué le sirve? Si todo eso, mire, así se va a ver. Se acaba. ¿Y para qué quiere usted $1,000,000, hermano? De dólares. Ay, yo compraría esto aquí, yo compraría. Y mire, ¿sabe qué diría? Ayudaría a la iglesia. Y le da Dios el $1,000,000 y usted no da un 5 a la iglesia. Sí, hermano, es que es la verdad. Hermano, si yo ganara un poquito más, yo daría más a la iglesia y no doy nada. Porque no hemos entendido, hermano. Porque Jesús ha vencido al mundo. Y miren, les puse las 3 tentaciones de las cuales también habla aquí en esta primera carta. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de este mundo. ¿A quién no le gusta que le digan que lo que hace él es lo mejor? Y nos gusta que nos adulen. Y nos sentimos como aquellos pez globos que cuando los saca usted del agua se inflan así, pero medio le quita el anzuelo y como la vejiga. Una vez fuimos a pescar con el hermano Teo y solo de eso sacábamos los pez globos y era sacándolo del agua y se inflaban así. Le quitaba el anzuelo y salían como aquellas vejigas a caer siempre en el agua. Y nosotros muchas veces en nuestra vanagloria, en nuestro orgullo, somos como los pez globos, hermano. Cuidado. Por eso es que nos está hablando aquí quién es el que vence al mundo, el que está en Cristo. Jesús nos enseña algo y nos dice algo que es tan grande y maravilloso que nosotros debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón para vivir de esa manera. Aprended de mí que soy manso y humilde, pero de corazón, dice. No de apariencia. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Juan dijo de aquellos que estaban creciendo en su caminar con Jesús. Habéis vencido al maligno. Y ahí tenemos el versículo. Conforme caminamos con Jesús y creemos en ese caminar, vencemos a nuestros enemigos espirituales. Y ya lo dije, ¿quiénes son los enemigos espirituales, hermano? El primero y el más peligroso es la ignorancia. Porque muchas veces creyendo saber todo, no sabemos nada. Y cuando nosotros más nos adentramos en la palabra de Dios, más entendemos que no sabemos nada. Pero entre menos sabemos, creemos que sabemos mucho. Vean cómo es la cosa. Entre menos sabemos, creemos que sabemos bastante. Y entre más sabemos, nos damos cuenta que no sabemos nada. Sobre todo acerca de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, es tan clara y nos enseña y tenemos ese problema. Un problema espiritual serio. Porque nosotros, este libro, escasamente lo leemos.
escasamente. ¿Cuántos leen la Biblia en sus casas? Un versículo cada día. No les digo más, porque sé que es muy pesado. Y es tan pesado como esta que ando yo, mire, que yo la ando por mis ojos, pero no porque pesa mucho. Pero no la ven, vean, lean, hermanos, lean la Biblia, porque les salvará de muchas cosas. Y otro problema es, como decía, el orgullo. Somos extremadamente orgullosos. A veces no lo parecemos y decimos que no, pero a veces en nuestra aparente pequeñez somos extremadamente orgullosos. Y esos son los enemigos espirituales de nosotros que no nos dejan crecer. Y por eso, hermanos, debemos estar orando constantemente, buscando hacer la voluntad de Dios, buscando vivir en santidad, buscando amar a los demás. Se nos va la vida y no nos damos cuenta. Y qué tristísimo, hermanos, que alguien se muera y nunca le hicimos caso, lo ignoramos y hasta que se muere, era una buena persona. ¿Cómo le queríamos? ¿Cómo aquí? ¿Y para qué? Sí, y eso ya no tiene mayor chiste. La gente dice un dicho popular que es de aplicarlo aquí en vida, hermano, en vida. Y como iglesia Camino de Salvación en vida debemos comenzar a practicar el amor entre nosotros. Nos cuesta, sí, pero tengamos una vivencia de ese amor en Cristo Jesús para que podamos ser más que vencedores. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres quien venció al mundo y nosotros somos más que vencedores en ti, Señor. Ayúdanos a como congregación a vivir de esta manera. Sabemos que este manual que tú nos has dejado, Señor, escasamente lo leemos para nuestra instrucción en este peregrinar en esta tierra, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes para que en cada uno de nosotros exista el deseo de conocerte cada día más y más. Las herramientas las tenemos y las tenemos todas, Señor. Ahora tenemos que poner de parte de nosotros el deseo, el ánimo para vivir de esta manera. Te lo suplico, Señor. Te pido que cada uno de nosotros, compenetrados de tu palabra, sienta en su corazón el deseo de volver nuevamente en la tarde y recibir el consejo tuyo, el consejo de la palabra de Dios. Te pedimos estas cosas en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.